Jueces 4. Listo. El título de este pasaje es La jefe Débora, en esta versión que tengo acá. Dice así: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que no le agradaba al Señor. Así que el Señor dejó que Javín, un rey de Canaán, derrotara a Israel. Javín gobernaba en una ciudad llamada Hazor. Sísara, comandante del ejército del rey, vivía en un pueblo llamado Haroset Goyim. Sísara tenía 900 carros de hierro y había sido muy cruel con los israelitas durante 20 años. Así que los israelitas pidieron ayuda al Señor. Débora era la líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que les resolviera sus problemas. La palmera de Débora quedaba entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por ahora y quiero contextualizarles un poquito. En esa época, el pueblo de Israel no tenían rey. Por eso el libro se llama Jueces, porque durante ese periodo de tiempo que Israel estuvo sin rey, los que gobernaron fueron unos jueces. Resulta que el pueblo de Israel había tenido 80 años de paz, pero como empezamos leyendo en este capítulo, empezaron a hacer lo malo delante de Dios, lo que a él no le gustaba, y el Señor se los entregó a Javín. Entonces llevaban 20 años sufriendo. Y en medio de tanto caos, en medio de tanto sufrimiento, Dios quiso llamar a alguien, como cuando llamó a Jeremías, ¿sí? Que le decía a Dios que necesitaba a alguien que se parara y tomara el papel de líder o de juez, que en ese tiempo era la máxima autoridad en cuanto a las cosas de Dios, a cuanto a lo político, a cuanto a todo, era la persona con más autoridad. Entonces nadie quería, todo el mundo se hacía loco, todo el mundo como, uy no, yo no. Llevamos 20 años esclavizados por este ejército, como ustedes leían, tenía 900 carros de hierro, o sea, en ese tiempo, ese ejército de Sísara tenía una muy buena tecnología para el tiempo de ese entonces, era una persona que tenía muchos carros de guerra, muchos soldados, y realmente nadie quería hacerse frente como para ya salir de ese periodo tormentoso. Entonces encontramos esta mujer, Débora, que decide ir a Dios y decirle que está ahí para ayudar a su pueblo. Una mujer en ese entonces que era un pueblo muy machista, siendo quien gobernaba, pero ella por estereotipos y por lo que fuera, ella no dijo, no voy a hacer lo que Dios me ha mandado porque soy una mujer y han gobernado hombres, etcétera. No, ella se quitó ese estereotipo y decidió ocupar el lugar que le corresponde. Me parece curioso que la palmera, donde ella se sentaba para escuchar lo que tenían los hijos de Dios, o sea, para responderles y ayudarles, tenía el nombre de ella. La palmera se llamaba Débora y así es conocida. Entonces, por eso el título de la predicación es Un lugar con tu nombre. Es un llamado a ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Por qué Débora subía a la región montañosa? Porque la palmera estaba entre Rama y Betel. Porque desde arriba se puede ver todo con más claridad. Es como, por ejemplo, el hermano en este momento está mirando solamente hacia acá, hacia nosotros, ve esta parte. Pero doña Clarita, por ejemplo, puede verlos a todos ustedes, puede ver lo que está haciendo cada uno de ustedes. Entonces era importante la perspectiva que ella tenía. Quiero hablarles un poquito de Débora antes de empezar con la predicación. Habla de que Débora, en el versículo 4, era la líder de Israel. Ya les conté lo de que gobernaban los jueces y ella decidió ser la líder en ese momento de Israel. Luego dice que era profetisa, es decir, ella tenía una palabra fresca para cuando las personas
se le acercaban para un consejo de parte de Dios. Ella siempre tenía una palabra para su pueblo. Era una mujer de Dios. Y por último, no deja sin ser menos que era esposa de Lapidot. Entonces me parece curioso que él pudo no pudo estar escrito, pudo haber dicho solamente que era la líder y la profetisa del pueblo, pero enfatiza en que era esposa. Y me parece curioso porque no deja de ser un papel entre nosotros. ¿Y a qué me llamaba Dios con ocupar el lugar que nos corresponde? Que a veces nosotros somos esa flecha, esa lámpara, que es la luz que ilumina a los que están a nuestro alrededor. Y a veces nos cuesta mucho, a veces nos cuesta decir, ¿por qué no se convirtió primero mi hermano? ¿Por qué no se convirtió primero mi hijo, mi papá, mi mamá? Porque yo tendría que orar para que mi familia se salve, porque yo tendría que ir y hacer la obra, porque yo tendría que ser diferente. Ella era reconocida como una buena esposa, y a eso quiero ir hoy, a la palabra que encuentran nuestros familiares en nosotros, a que encuentran la gente que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y si realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que la gente nos vea o realmente para Dios. Y quiero empezar, antes de empezar con los puntos, con un ejemplo que a mí personalmente lo escuché en Vanguardistas del Evangelio y a mí me impactó muchísimo. Nunca había escuchado algo así yo, y hoy se los quiero contar en mis palabras. Resulta que se sube un pastor a un bus, necesitaba ir, hagan de cuenta, al centro, y para el bus y se sube, y el bus iba un poquito lleno, como no pasa acá en Bogotá, eso solo pasaba por allá lejos. Se sube al bus lleno y le entrega al conductor, le entrega un billete de 5.000 para pagar su pasaje de 2.000 pesos. Y el conductor le devuelve las vueltas y él pasa entre la gente así apretado y ve que atrás hay una silla y se sienta. Atrás, bien atrás, de esos buses que son bien largos. Y resulta que cuando se sienta, revisa el cambio y se da cuenta que el señor no le devolvió 3.000 sino 4.000. Y entonces él dice, y ya me atravesé toda esta gente para devolverme. Dice, y se hace loco y empieza a mirar hacia la ventana. Y empieza la voz de Dios a decirle, levántate y devuélvele lo que no te pertenece. Y él como, sí, cuando esté cerquita a bajarme, yo me adelanto y le doy las vueltas. No, devuélvete, pasa hacia adelante y devuélvele al Señor lo que le pertenece. Entonces él como que cansado y dice, atravesar toda esta gente, pero bueno, voy a hacerlo. Entonces se devuelve, se atraviesa toda la gente y le golpea al señor del bus y le dice, señor, qué pena, es que creo que usted se equivocó y me dio mal las vueltas. Y le dijo, no señor, no me equivoqué. Lo que pasa es que yo lo sigo en YouTube y veo que usted es el pastor que habla de integridad y quería saber si lo que predicaba lo aplicaba. Entonces fue como una cachetada. Y yo lo sentí, dije, esa pastora de ese ejemplo estaba hablando de integridad. Decía, integridad no es solamente cuando las personas nos ven, sino cuando uno nos ve, ¿sí? Y decía, en ese momento él pudo no saber lo que pensaba, o sea, él pudo decir, se equivocó y ya, pero no, lo estaba probando si realmente quería, si realmente él hacía lo que decía. Entonces, en este momento, quisiera empezar con 4 puntos, traje 4 puntos, en los que los invito a ocupar el lugar que Dios tiene con su nombre. No es una casualidad que la palmera se llamara Débora, y creo que cada uno de nosotros tenemos ese lugar, una palmera, un monte, con cada uno de nuestros nombres en el que debemos ocupar el lugar para nuestra familia. El primer punto es comunícate con Dios. Quiero empezar ahondándoles acerca de Débora. Como podemos ver, era una mujer que amaba a Dios y su mayor deseo era agradarle. Era la máxima autoridad en ese momento social y su nombre significaba abeja. Abeja porque era trabajadora, porque era inteligente, pero también porque era dulce para sus amigos y era veneno para sus enemigos. Conocía íntimamente el corazón de Dios.
¿Por qué conocía íntimamente el corazón de Dios? ¿Cómo saben ustedes que conocen a Dios? ¿Cómo saben ustedes que conocen el corazón de Dios? Pues orando y conociendo su palabra, leyéndola, pero también reteniéndola y reflexionando en ellos. Entonces, yo cuando escribía esto, pensaba en algo como esto. Dice que el Espíritu Santo de Dios, cuando uno está pasando por pruebas, por valles, Él saca de lo que nosotros hemos leído y nos sopla la palabra. Entonces Giselle está triste, entonces Giselle, acuérdate lo que dice Juan, me sopla lo que dice Juan. Giselle, acuérdate de lo que dice Efesios y me sopla lo que dice Efesios. Pero a veces nosotros no tenemos ni Efesios, ni Juan, ni nada. Lo que leemos diariamente es lo que sale en la aplicación del celular. Ay, tengo afán, Dios mío, deleítate si mismo, ay, tengo cera, listo. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Entonces, cuando estamos tristes, el Espíritu Santo va a buscar qué palabra le doy a esta mujer para que se anime. Señor, porque realmente no la leemos con calma ni la meditamos en nuestro corazón. Realmente no la estamos sellando. Y eso es lo que realmente nos da la fortaleza en medio de las pruebas. Entonces, ella decía que antes de hacer las cosas para Dios, nosotros debemos conocer el Dios para el que hacemos las cosas. Y muchas veces pasa al contrario. Queremos servir, queremos correr, queremos obrar, queremos hablarle a alguien, pero realmente no conocemos del Dios del que hablamos. No hemos leído lo suficiente para poder guiar. Dice que ella tenía palabra fresca de Dios. El pueblo subía para que ella le hablara de Dios. Y yo le pregunto, sin que me lo diga, alrededor suyo cuando las personas necesitan un consejo, necesitan que usted les hable, ¿realmente encuentran palabras de Dios? ¿O realmente encuentran primero el mal genio, estoy ocupada, córrase para allá? ¿O realmente en nosotros siempre hay una palabra fresca de Dios como con Débora? Qué bonito poder decirlo, ¿no? A todos nos ha pasado que nos acercamos a Dios en las urgencias, pero ¿y después de la urgencia seguimos? Después de la urgencia seguimos alimentando esa relación con Dios. Nosotros debemos creer la palabra, declararla y vivirla. Ella subía al monte a apartarse para tener comunión con Dios. ¿Le suena parecido a algo? A Jesús, muy bien. Y pensaba yo, como si Jesús, porque a veces, hay personas que son muy talentosas con muchas cosas, como para entender el fútbol, por ejemplo, yo no entiendo nada de fútbol, como para hacer manualidades con las manos, como de pronto tocar un piano, cantar, la ornamentación. Eso es un don o un talento que Dios nos dio a cada uno tiene su manera. Pero Jesús era una persona completa, era un hombre perfecto, que él fácilmente podía ir caminando y decir, caí del cielo y soy el Hijo de Dios, y mejor dicho, y no, al contrario, cada vez que leemos la Escritura, y acá me gustaría que alguien me ayudara buscando Marcos 1:35, por favor, para que veamos qué decía la Escritura respecto a lo que hacía Jesús en su caminar. Si alguien me ayuda leyéndolo, por favor, se lo agradezco mucho. 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y me acordaba como cuando Jesús se sentía que ya iba a llegar su hora, con mucha angustia, porque decía que tenía mucha angustia, ayunaba y todo, le decía al Señor, si quieres pasa de mí esta copa. El hecho de sentir que tenía que despegarse un poquito de Dios para bajar al infierno y subir con las llaves que nos hizo libres a todos, le causaba una angustia profunda. Y era Jesús, era el Hijo de Dios, o sea, era alguien que lo tenía, mejor dicho, todo.
¿Cuánto más nosotros que realmente somos tan imperfectos, que realmente tenemos tantos problemas, cuánto no necesitamos encontrar ese monte bajo esa palmera y ese lugar para refrescar nuestra comunión con Dios? Dios espera que nosotros ocupemos este lugar y yo me lo imagino como yo me lo imagino como que Dios muy grande, muy grande, y alrededor de Dios muchas casillitas, hagan de cuenta como el de las abejas, así, casillitas. Este es el lugar de doña Clarita, el de Claudia, el de don Jorge, el de fulanito, el de sutanito, el de todos. Y llega la mañana de cualquier día y empieza a las 4 de la mañana y dice, no, este ya no se levantó, don Jorge no se levantó, no ocupó su lugar. Y mire, Claudia está muy juiciosa, a las 6 de la mañana aquí está. Él dice que no hay una hoja que no se caiga sin ser su voluntad. Él ya sabía que usted no se pudo levantar a orar esa mañana con él, pero aún así él espera que usted ocupe ese lugar que él le dio debajo de esa palmera, en ese monte donde puede visualizar y ver las cosas hacia adelante. Yo le decía estos días a una persona, uno no lo ve, uno no ve que uno es esa persona que Dios está esperando que ore por el que está al lado de uno. Sí, uno dice, ¿por qué yo tendría que orar por mi esposo? Pues que él ore por mí, ¿no? No debería ser así. Y no, realmente si Dios lo ha puesto en mi corazón, que soy yo la que debe orar por mi esposo, pues yo soy la que debe orar por mi esposo. Yo soy la que debe orar por mi hogar, porque mi hogar se convierta. Y a veces uno ora sin fe. Yo les confieso que cuando yo conocí del Señor y estaba en ese primer amor, yo oraba y decía, declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Declaro que mi casa, pero era difícil ver a mi mamá de muchos años sirviendo en un colegio católico, apostólico y romano. Y mejor dicho, así muy difícil, mi papá un hombre machista, que ya no vivía con mi mamá, mi hermano estudia filosofía, sociales, o sea, una cosa que uno mira y dice, no, pero ¿de dónde? Pues resulta que por cosas de la vida mi papá se separó de mi mamá, era en ese tiempo un hombre golpeador, tomador, y mi mamá se cansó y decidieron dejar las cosas así. Y resulta que en ese proceso de ser como tan mujeriego, de ser como tan, se enamoró de una mujer que asistía a la iglesia. Y pues al principio, no, eso fue hace como 13 años, pude haber conocido al Señor hace más de 15 años, pero por el testimonio de ellos, de ver que era ella, la mujer que ocupaba el lugar de mi mamá, yo no quería saber nada de los cristianos, nada es nada. Y resulta que la mujer era muy joven y se casó con mi papá y todos, no, mire que no se le ve que lo quiera, bueno, en fin. En el proceso, mi papá fue a un encuentro y ha resultado que ese señor se ha convertido de corazón al Señor. Pero nosotros ya no le creíamos porque él iba 8 años a la iglesia, 8 años que seguía tomando, 8 años que seguía peleando, 8 años que era igual. Cuando mi papá empieza a cambiar, que uno ve que ya no se alborota, que ya no es grosero, que ya... Entonces dice, a mí no me importa lo que ustedes digan, yo los voy a mandar a un encuentro. Y literalmente mis 2 hermanos y yo, los 3, nos mandaron en ese bus, nos empacaron y pa' encuentro. Y yo pues brava, yo estoy en un colegio católico y yo siento que siempre he sido muy creyente, o sea, yo escuchaba la misa y sentía a Dios en mi corazón, así fuera orando un Padre Nuestro y lo que fuera. Y resulta que al principio del encuentro yo así seca, porque mi hermano pues ni se le vaya a ocurrir, ¿cómo se le va a ocurrir convertirse a estos cristianos? No se le va a ocurrir. Pero no, llegó un punto en que Dios realmente tocó mi corazón y yo tuve que tomar una decisión para no hacernos más largo. Resulta que mi mamá conoció a un policía del que se enamoró perdidamente y yo dije, no, ahora sí, ¿cómo la voy a sacar de esto? Y resulta que en el proceso de conocerlo, porque no fue fácil, era como si él ocupara el lugar del corazón de mi mamá. Resulta que había sido de joven un muchacho que asistía a la iglesia y era líder de jóvenes y se perdió en el camino y bueno, mejor dicho. Y Dios lo volvió a llamar y ese hombre empezó a ir donde un pastor fuera de Bogotá, Mesitas,
Y resulta que por el amor que mi mamá le tenía a ese hombre, mi mamá decidió entregarle también su vida a Dios. Duró mucho tiempo para que eso pasara, eso fue hace como 2 años, pero gracias a Dios hoy puedo decir que lo estoy viendo. Y yo decía, me falta mi hermano, el que estudia filosofía, y ese no, pero es que Nietzsche dice y es así, ¿no? Pues resulta que conoció una licenciada en pedagogía infantil, una muchacha cristiana, pero de verdad, de los pies a la cabeza, y se ha enamorado de ella, y ella le ha dicho que no puede estar con él, porque no puede estar en yugo desigual. Dios es muy bueno, y él ha estado en ese proceso porque no la quiere perder, y él ya tiene el llamado de Dios, él fue al encuentro conmigo. Entonces yo sé que de alguna manera eso va a salir. Puede que hace unos años no lo viera, pero hoy lo veo y realmente me gozo en esa circunstancia. Es el recurso más poderoso, como dice Jeremías 33:3, que habla de que clamemos a Él y Él nos responderá y nos mostrará cosas ocultas. Muy bien, que tú no conoces, así es. Y quería enfatizarles de que no solamente Jesús subía al monte, no solamente Débora, también Moisés subía. Si nosotros leemos en la palabra, el monte significa ese lugar en el que nos apartamos para conocer cerca a Dios. Y hoy más que nunca debemos estar unidos a Dios, hoy más que nunca debemos ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente hoy está muy fría, muy indiferente, no sé, les voy a contar algo personal. Hace poquito se murió una compañera de nuestra edad por COVID. Yo trabajo desde mi casa y realmente mis compañeros que conozco son muy poquitos. Se murió una compañera y pues igual, aunque no la conozca, pues uno dice, hombre, tenía mi edad, era quien sustentaba su hogar, era hija única, sus padres eran independientes y pues por lo del COVID no pudieron seguir trabajando y era la única que iba y llevaba sustento a su casa y se murió. De jovencita, era más jovencita que yo, tenía como 22 años. Y bueno, y dice mi jefe en el grupo de WhatsApp que tenemos, dice, muchachos, ella era el sustento de su hogar, si alguno quiere colaborar, por favor, lo que quieran en su corazón, así sean 5,000 pesos para ayudarle en este momento tan difícil a la familia. Y muchos compañeros de el NECI, pásenme en el y hago la transferencia, algunos, ¿no? Y cuando miraron la lista, esos primeros que dijeron el NECI, por favor, nunca consignaron. Y son las personas que la conocían, o sea, que sí convivieron con ella antes del COVID y todo eso, y uno dice, no es así, no es para que la gente lo vea a uno, no es para que la gente diga, uy, ¿cuánto le transfirió? No, es de corazón. En este tiempo en que las personas no les importa que se murió fuera, ay, qué pesar, ay, qué embarrada. ¿Cuál? Qué embarrada. Pero no hay un dolor, no hay un que mi familia se está muriendo y se está perdiendo en el Señor. Bueno, voy a pasar al segundo punto. Descubre tu potencial. Entonces, ahí mismo en Jueces, llegamos hasta el 5, vamos a leer el 6 y el 7. Dice, Débora mandó a llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en la ciudad de Cedes, territorio de Neftalí. Débora le dijo a Barak, el Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y dirígelos al monte Tabor. Yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, llegue hasta ustedes. Haré que Sísara vaya con su ejército y sus carros hasta el río de Quizón, y te ayudaré a derrotarlo. Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Resulta que, como les conté al principio, Sísara era una persona que en ese momento ese ejército tenía la mejor tecnología. Eran 900 carros de guerra y eran muchísimos hombres y ellos habían estado bajo su
bajo la mano de Sísara durante 20 años. 20 años en que habían sufrido mucho. Y ahora Débora llama a Barak y le dice: Dios te ordena que vayas y lo encuentres en el monte. Entonces aquí vemos que Barak no dijo de una, con mucho gusto, ¿cómo es? ¿Cuántos fueron? No. Aquí se muestra que Barak tenía dudas, y lo que demuestra la duda es que le dice a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque realmente tenía miedo, realmente pues ¿quién no? Sabiendo que llevan 20 años, que el ejército los triplica, los cuatriplica, y realmente no era bueno. Dice, escuchaban estos días casualmente que los perros y los gatos, antes de pelearse entre ellos, primero miran el peso o el tamaño del perro. Si ellos saben que no van a ganar, ellos no se meten en esa pelea, pero si la ven viable, lo intentan. Y así mismo le pasaba a Barak, hacía esa cuenta física de estos son muy grandes, y realmente pues nosotros llevamos 20 años bajo esa mano, creo que no lo vamos a lograr. El enemigo los conquistó y no fueron libres hasta que clamaron a Dios. Realmente cuando ellos se cansaron después de esos 20 años, se volvieron a acercar a Dios, y Débora fue respuesta de esa oración a Dios, pero aún así tenían miedo de ir más allá. Ellos tenían que estar atentos al clamor de Dios, pero realmente se cansaron, como pasan. Después de que acabamos esta historia, ustedes se van a dar cuenta que dice que otra vez volvieron a hacer lo malo, y ahí viene Gedeón. Seguida de la historia de Débora, viene la historia de Gedeón. Ellos debían tener los oídos atentos al Señor, pero realmente les costaba. Pero Débora sabía que por más grande que fuera el problema, o por más grande que fuera el ejército, el Dios en el que ella confiaba era mucho más grande. Quiero seguir ahí leyendo. Vamos en el 9. Y ella le dice: claro que iré contigo, respondió Débora, pero con tu actitud no tendrás honor cuando Sísara sea derrotado. El Señor hará que una mujer derrote a Sísara. Así que Débora se fue con Barak para la ciudad de Cedes. Ya estando en Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí. En total se reunieron 10,000 hombres que lo acompañaron, y Débora también iba con ellos. Quiero mostrarles en este punto que se llama Descubre tu potencial, el potencial que tenía Débora, y que no solamente tenía Débora, sino que hacía que los demás caminaran con valentía. Ella era una mujer con compromiso y con sensibilidad. ¿Qué inspiraba a Débora? Cuando Barak le dijo: si tú vas conmigo, yo voy, Débora se sintió y dijo: pues claro, es que sin mí no lo lograría. No. ¿O se burló del miedo que él tenía? No, tampoco. No se sintió ni superior ni mayor, sino al contrario, lo que hizo fue decirle: te acompaño, pero quiero que sepas que una mujer será la que derrotará a Sísara, como tal el gobernante de Sísara. Finalmente, pues realmente podemos leer, pero realmente es largo. Yo los invito a que lean la historia. Les voy a hacer el resumen. Ellos se van a la guerra, se encuentran en el monte. Realmente empieza el ejército de los israelitas a derrotar al ejército de Sísara, y Sísara se da cuenta que va perdiendo y se baja del carro, sale a correr y se esconde en una tienda de una mujer que se llama Hazel. Y resulta, Yael, perdón, quería confirmar el nombre, Yael. Y resulta que Sísara le dice a Yael que, por cierto, Yael no era israelita, Yael era de la familia del suegro de Moisés. Ella descendió de esa familia. Y le dice que lo deje quedarse ahí, que por favor si alguien viene a preguntarlo, él no está. Entonces ella lo arropa con una alfombra y lo esconde, y el Señor le dice: oye, qué pena, tengo mucha sed, ¿me regalas? Estoy parafraseando. Y ella coge una cosa de esas de cuero, llena de leche, le da la leche, y el tipo estaba tan cansado que se quedó dormido. Apenas él se queda dormido, ella va y busca un martillo y una maceta, y lo que hace es
enterrarle la estaca en la sien, y dice que entra por la sien y queda clavado desde la alfombra hasta el piso, mejor dicho, y así muere el hombre. Entonces luego llega Barak y resulta que ella le dice, ven, quiero mostrarte lo que quieres ver, y le muestra la muerte de Císara. Entonces ahí Débora y Barak le hacen un canto a Dios, el capítulo 5 se llama así, Canción de Débora, y finalmente vencieron y dicen que tuvieron 40 años más de paz, de abundancia y de tranquilidad en el Señor. ¿A qué va este punto? Aquí hay actitudes que construyen y destruyen para los que nos rodean. Aquí hay actitudes en nosotros que realmente pueden construir o destruir, incluso con nuestros hijos. Yo he visto casos que dicen, ay, pero usted sí como es, usted sí es bruto, usted sí... Esas cosas, a pesar de que usted no lo diga con esa intención, destruyen. Una palabra de sí, vamos, yo te aliento, yo te sigo, fue la que hizo que pudieran derrotar. Solamente la palabra de esa mujer de decir, Dios te dará la victoria. Y en eso lo podemos hacer nosotros. Podemos nosotros examinar en este momento nuestro corazón y decir si realmente las personas que están a nuestro alrededor encuentran palabras que construyen o que destruyen. Como dice la palabra, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y yo no creo que sea solamente la mujer. Nosotros tenemos la posibilidad de construir y destruir muchas cosas a nuestro alrededor, no solo en nuestra casa, en nuestro trabajo. ¿Qué palabras encuentran nuestros jefes, nuestros esposos, nuestros hijos en un mundo tan lleno de bullying, en el que no sabemos qué está pasando la persona de lado, no sabemos cómo se siente, no sabemos si tiene depresión, ansiedad, tristeza, preocupación, porque estamos en un mundo en el que eso es el pan diario. El pan diario es el estrés desde el Transmilenio hasta que volvió a su casa. El pan diario es el bullying en el colegio de por qué usted está ya tan gorda, por qué está tan flaca, por qué es tan fea, por qué es tan muelona. Y nosotros, en vez de ser esas personas que construimos a los que están a nuestro alrededor, somos personas que estamos destruyendo con las palabras que hay en nosotros. Con las palabras, la palabra tiene mucho poder. Y una sola palabra puede construir o destruir el corazón de una persona. El tercer punto es ser vencedor. Entonces, ya les conté el resumen de la historia, y era imposible ganar esa batalla, pero Dios fue quien peleó por ellos. Débora representa en este momento la iglesia. Representa la iglesia que se debe levantar en un momento tan frío, tan seco. Les confieso yo que para mí, yo siento que esto fue un filtro. Las personas que asistían antes con nosotros se pueden dar cuenta que no somos ni la mitad de lo que era antes. Y para mí no fue, ay, qué pesar si se dieron cuenta que se fue fulanito. No, para mí fue que muchas veces estuvimos ahí de solo cuerpo, pero por dentro de nosotros no está pasando nada. No pasa nada cuando venimos un domingo acá, venimos, nos sentamos, el compromiso de que mi esposa me vea aquí sentado, de que mi esposo me vea, de que el pastor me vea, resulta que el pastor me ayudó y qué pena no ir si él me está ayudando, en fin. Y para mí esto fue un filtro, fue como volver a empezar. Fue como ver realmente quién estaba y quién no estaba, quién estaba haciendo las cosas para Dios, quién estaba haciendo las cosas de corazón. Y les confieso, no estoy diciendo que yo siempre las hice de corazón. En algún momento también estuve solamente el cuerpo, pero mi corazón y mi mente estaban en otro lado. Y tuve que pasar un proceso difícil que en algún momento tendré la posibilidad de ahondarles en el tema, pero que muchos aquí conocen y saben que Dios pues fue misericordioso y me permitió restaurar mi vida, mi hogar y la de mi hijo, que realmente no tenía la culpa, pero que también hacía parte del proceso. Y fácil no ha sido, pero he aprendido, y creo que no lo hubiese aprendido así, pero yo no siento que esa deba ser la manera. Si yo pudiera hablar con las jóvenes, muy jóvenes,
como tus hijas, como las muchachas que apenas están empezando, yo quisiera contarles lo que yo sentía, ese vacío que uno quiere llenar con cualquier cosa y que finalmente sigue ahí. Yo quisiera que nadie viviera lo que yo tuve que vivir. Yo pude haber esperado y, mejor dicho, pero no fue así. Y gracias a eso, dime. Tranquila. Ayudaría a muchas jóvenes. Exacto. Ayudaría a muchas, y no solamente yo, sé que muchas tienen la posibilidad de dar este mismo testimonio, porque es mucho el desamor. He visto muchos TikToks que cuando uno va pasando, que empiezan a decir, le fallé a esta generación, tengo papá, me quiero casar, no tengo tatuajes, bueno, en fin, todo eso. Y dice uno, pues sí, realmente es muy duro ver ahora que las chicas se levantan sin papá, que se levantan sin amor, que buscan el amor en cualquier otra parte y que ese no es el camino. Y no lo hubiese aprendido de otra manera. Yo tuve que pasar esto para realmente hoy decir que no quiero volver atrás y que no quiero recordar lo que hice en el pasado y no entendía el privilegio que es estar de pronto parado, poderle cantar a Dios, poder estar con salud, con vida en estos momentos. ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Cuánto dejamos pasar? Y realmente no debemos dejar pasar más tiempo. O sea, realmente no debemos... Para mí es muy grato verlos, o sea, verlos permanecer, porque realmente aquí no está, realmente no creo que las personas que estén acá están porque sí, sino porque tienen una necesidad de Dios, porque existen muchas excusas, que el virus, que qué tal me contagie en la iglesia, pero se van, uno los ve de paseo, los ve de fiesta, los ve, pero en la iglesia sí se contagian. En el paseo no, ni en la rumba, pero en la iglesia sí. Y realmente para mí es muy duro ver que volvemos a empezar, que tenemos la posibilidad y que realmente la gente no quiere, o sea, realmente no quieren acercarse a Dios, no quieren cambiar, no, es como cuando dice que tienen los ojos vendados, la mente cauterizada, así realmente no les interesa, no. Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento fuimos la oveja número 100, esa por la que Jesús dejó las 99 y se fue a buscarlo a uno, pero realmente nadie nos obliga, que podría ser el de oblígalos a entrar, nadie nos obliga a corresponder a eso que Jesús ya hizo por nosotros. Ese yo lo busqué, yo fui primero. ¿Tienes algo que decir? Ah, no, creo que está. Realmente esa oveja número 100 que fuimos y que Jesús fue a rescatarnos, y yo siento el peso en mi corazón, primero de restaurar el nombre de Dios porque en algún momento lo dejé en vano, y segundo, a ir por esas personas que hacen falta. Pero ¿cómo podemos salir y decir la iglesia no son estas 4 paredes, sino es las personas que están afuera, que necesitan conocer de Jesús, si realmente aquí dentro de estas 4 paredes todavía no hay personas que realmente le han entregado su corazón a Jesús? Entonces, ser vencedor, que es el tercer punto, significa que salgamos de esa mediocridad, de esa tibieza. No es momento de que nuestras lámparas estén vacías. No es momento de que nuestros familiares estén muriendo sin conocer del Señor cuando nosotros conocemos. Nosotros somos parte de la nueva generación. Me causaba curiosidad, yo leía en el 12 no fue. Aquí, desde el 5, 16. Vamos a leer desde el 15. Jueces 5:15. Los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en su casa, escuchando música. La gente de Galaad se quedó en sus campos, al otro lado del río Jordán. Y ustedes, la gente de Dan, ¿por qué se quedaron en sus barcos?
La gente de Aser se quedó en la costa, acampando en los puertos. En cambio, los hombres de Zabulón y de Neftalí arriesgaron su vida combatiendo esas montañas. Yo les pregunto, ¿de qué tribu quieren ser en esta historia? ¿De los de Rubén? ¿Los que se quedan en la barca, al otro lado mirando? ¿O los que son de Neftalí y salen de la mediocridad y de la tibieza, deciden llenar sus lámparas y alumbrar a los que están alrededor y pelear por esta nueva generación? No ha cesado la obra del Señor a pesar del COVID. No ha cesado, al contrario, siento que es como una excusa muy fuerte para todo el mundo de que como hay COVID, entonces quedémonos, no prediquemos, no salgamos, no hagamos nada, hay que encerrarnos, pero no para, al contrario debería ser más fuerte porque la gente se está yendo sin conocer. Al contrario, es el momento en que Satanás está aprovechando para llevarse a todo el mundo y que no conozcan y que no crean, y etcétera, que se enfríen, que se entibien y no. Hay mucha indiferencia, hay mucho por dentro que no se ve hacia afuera. Y realmente Dios nos está hablando a todos, a mí también, en este momento de despertar, de ser vencedores, de encontrar una iglesia que pelea en las fuerzas de un Dios vivo y todopoderoso. La mayor plataforma para nosotros no es esto, no es este púlpito, no es un micrófono. La mejor plataforma para nosotros es la influencia que Dios ya nos dio, la influencia que Dios depositó en cada uno de nosotros. Esa luz que encendió en cada uno de nosotros para hacer luz alrededor, para hacer ese Jeremías que se levantó y dijo: aquí estoy, yo voy a orar por mi familia. Dice Mateo que Él nos acompaña hasta el fin del mundo y debemos creerlo, debemos llenarnos de ese positivismo, de ese valor para hacer las cosas. Salmos 34:5, aquí lo tengo, lo voy a leer, pero si quieren anótenlo, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Levántate y vence, escribí aquí. Debemos creer, acercarnos, ser diferentes, dejar de ser tibios. Llevamos 3 puntos que quiero repetir antes de pasar al cuarto. El primer punto: comunícate con Dios. 2, descubre tu potencial. 3, sé vencedor. Y cuarto y último, mantén tu corazón encendido. ¿Cómo mantenemos el corazón encendido? Porque puede que hoy sintamos muchas cosas y digamos: oiga, sí, hay que acercarnos más a Dios, hay que hacer más la obra. Pero llegamos a la casa a las cobijas calientitas y pasó toda la semana y se nos olvidó lo que dijimos acá. ¿Cómo mantendremos el corazón encendido? 40 años después de esta derrota tuvo paz el pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Débora logró darle esos 40 años de paz al pueblo de Israel? David decía que nosotros debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, Y nosotros a veces nos quedamos como en pausa, como en... ¿cómo es que se llama eso? No me acuerdo. En stand-by, sí. Como en remoto ahí, mientras como cuando el televisor se queda en azulito y se va a apagar. Como oprima un botón o apáguelo. Nos quedamos ahí. Y quiero que lean conmigo, ya para terminar, el 5:12, capítulo 5, versículo 12. Dice: este es el cántico de Débora. En el 5 está el cántico de la victoria de Débora. En el 12, Débora misma escribe: despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y canta la canción. Y esa es la manera de mantener un corazón encendido.
A nosotros nos cuesta, pero nosotros debemos hablarnos a nosotros mismos, decirnos, hey Giselle, deje de pensar en esa tristeza, levántate, levántate, ora, levántate, levántate, cree, levántate, levántate, levántate. Cada uno de nosotros debemos levantarnos, despertarnos de eso que nos está dormitando y nos está haciendo parecer al resto de los demás. No debemos ser esa iglesia, esas novias que dejaron sus lámparas y esperaron hasta el final, no, las que diligentemente llenaron y esperaron al novio. En Apocalipsis está eso. Debemos ser esas personas que nos levantemos. No era fácil, Débora era una mujer de Dios, pero aún así le tenía que decir a su alma, levántate, levántate y canta. David también lo decía en el Salmo 103, decía, bendice alma mía Jehová. Era como, hey, 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 acuérdate que debes bendecirte, acuérdate que debes darle gracias a Dios, acuérdate que todo lo que tienes es de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de sentir admiración y adorar. Cuando uno va de viaje y ve todos los paisajes, uno queda maravillado, uno tiene esa capacidad de agradecer por todo, pero a veces la perdemos. Debemos dar gracias, debemos darle honra y crédito a Dios. Cuán necesario es reconocer que sin Él no somos nada. La adoración no es un ritual, la adoración no es venir y cantar con nosotras una canción, no es levantar las manos, no es inclinar la cabeza mientras piensa en los frijoles, dice el pastor, no. La adoración es algo que abarca todo, es un estilo de vida. Hacer su voluntad por encima de la nuestra. Obediencia es igual a adoración. Rendirse a Dios y dejar que Él sea. Este es el momento preciso. Es el momento preciso. Yael, no, nadie lo conocía. Yael era una mujer que realmente no solo tiene esa partecita en la historia, pero puede que a usted nadie lo conozca, puede que usted se quede en su casa y digan, ¿y se acuerda del hermano Víctor? ¿Y quién es el hermano Víctor? ¿Cuál hermano Víctor? Pero Dios sí conoce su nombre y conoce su lugar, y Él tenía preparado ese pedacito para que Yael fuera quien derrotara a ese hombre. Él pensó en el más mínimo detalle. Todos pensarían que por mano de una mujer y dirían, Débora lo va a derrotar. No, Él tiene escrito y tiene un lugar para cada uno de nosotros. Brillemos, no solamente pensemos en nosotros, llevemos luz a nuestra familia, a quienes nos rodean. No es casualidad que usted hoy esté aquí. No es casualidad que usted siga permaneciendo en medio del COVID, no es casualidad que usted haya llegado hasta aquí. Pudo ser usted el que se haya contagiado, pudo ser usted el que se haya muerto, pero no. Aún hay un propósito por cumplir y hasta que ese momento llegue nosotros debemos caminar en la verdad de Dios. Les cuento algo. Estoy acompañando a una chica que me recuerda mucho a mí, ella tiene 18 años. Y estaba entrando en el camino del Señor y me gusta mucho hablar con ella porque encuentro cosas que en nosotros, los que ya llevamos muchos años de conocer a Dios, no hay. Ella tiene esas ganas y dice, ¿y cómo son los cefis? ¿Y cuándo me puedo bautizar? ¿Y puedo servir sin estar bautizada? ¿Y puedo ir a la iglesia? ¿Y puedo? ¿Y oré con Dios? ¿Y cómo se hace el devocional? Y uno dice, wow, qué increíble. Qué increíble ver cómo ella desea con muchas ganas conocer más de eso que ya la llenó. Y yo digo, ¿y nosotros? ¿Cómo se hace el devocional? Luego le explico con calma. Luego lo miramos. Un día de esto sacamos un tiempito y hacemos un devocional las dos. Realmente debemos tener el corazón que tuvimos la primera vez, volver a esa ansiedad. Yo tuve una persona que alguna vez me dijo, no, pero eso no vuelve a pasar. Yo llevo 8 años de convertida y sentía la primera vez, pero por más que intente eso, fresca que eso no vuelve a pasar, eso es normal, me decía. Yo decía, no puede ser. Nosotros debemos sentirnos igual que la primera vez. Si nosotros buscamos realmente, se los digo, que
después de estar en un momento seco, frío, sin saber para dónde, me acerqué a Dios y pude volver a sentir ese fuego, ese calorcito en mí, ese sentirme acompañada a pesar de que en el momento la cosa esté grave, pálida, dura. De que esta mañana probablemente yo no sé cómo les fue en sus casas, yo no sé qué hubo en medio de sus casas, si se peleó con aquel, con fulanito, si se vino bien, no sé. Si desayunaron, si no desayunaron, no sé. Pero sé que a pesar de eso, Dios mira cada corazón, cada necesidad y ya tiene escrito. No dice Yael, dice Doña Cielo, dice Don Jorge, dice Doña Clarita, dice en cada historia que tiene preparada para nosotros, pero siempre y cuando queramos hacer su voluntad. No es casualidad que usted esté aquí y la invitación finalmente es que encuentre esa palmera que lleva su nombre, esa casillita de abeja que tiene marcado su nombre y lo ocupe porque Él está buscando, dice, adoradores en espíritu y en verdad, y no es que esté buscando quien toque la guitarra, está buscando a alguien que de su corazón lo que muestra hacia afuera y hacia adentro sea real. No le estoy diciendo que sean perfectos, todos cometemos errores, todos tenemos algo por lo que en algún momento Satanás nos dice, pero ¿se acuerda de aquella vez? Pero si nosotros nos arrepentimos y creemos que Dios ya nos perdonó, Dios ya nos perdonó y nos levanta y nos acerca a Él y nos hace merecedores de poder ocupar ese lugar de orar por los demás. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Primero, reflexione usted mismo. ¿En qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay bien? ¿Qué hay mal? ¿Qué tiene que arreglar? ¿Qué tiene que esperar? Si ya definitivamente usted no puede hacer nada más sino esperar en Dios. Y ahora pídale a Dios que examine eso, que examine su corazón y su vida. Hay una canción que dice que el mismo poder que levantó de la muerte a Jesús vive en mí. Vive en mí. Ese poder que Dios nos da a diario, si queremos recibirlo. Cada día su misericordia es nueva. Señor, en esta hora te pedimos que examines cada corazón, cada vida, Señor, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, Señor. Si realmente hay intencionalidad de nuestro corazón o realmente solo estamos ocupando una silla. Solamente estamos hablando de labios para afuera, pero para adentro no está pasando nada. No le movió nada, no le recordó nada. En cada pedacito de la alabanza y de la prédica no sintiste nada. Estás aquí como una momia andante, como un zombie. O si realmente has dejado que Dios entre a tu corazón y hable a tu vida. El pasado es pasado y la gloria postrera es mayor hacia adelante. Es mayor mirar hacia adelante y dejar hacia atrás perdonen de corazón. Si no han perdonado algo, si no han perdonado a alguien, perdonen, entréguenle al Señor. Que en sus casas fluya paz, que fluya miel. Que no sean 40 años, que sean 80, que sean 100 los que tengan de paz y de prosperidad si se acercan de corazón a Dios. Que Él sea tocando cada fibra, que sea diciéndole qué debe hacer, cuál es el paso siguiente, cuál es el paso a seguir. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? ¿Cuál es la palmera? ¿Desde dónde debemos mirar? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la visión que debemos tener?
¿Dónde debemos pararnos para ver lo que tienes adelante para nosotros? Ayúdanos. Ayúdanos en los valles, ayúdanos en las tribulaciones, en las preocupaciones. Haznos saber de distintas maneras que estás con nosotros, Señor. Examina, Señor. Examina cada rincón y ve si hay en él algo de perversidad, algo de maldad. Permítenos tener un corazón puro delante de ti. Permítenos transformar nuestra vida y ocupar ese lugar que tienes para nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes hasta nuestros hogares y que en el camino nos hable, Señor. Háblanos. Permítenos ser como Débora, Señor. Gracias. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues realmente yo espero que el pastor se mejore y pues que nos podamos ver dentro de 8 días y que todo en sus hogares y en sus casas esté bien. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Recuerden que aquí está el cofre, que no podemos recoger la ofrenda, y que Dios sea hablándoles en el camino, y muchas bendiciones y saludos para los que no veo de sus familias. Un abrazo y que Dios los bendiga.